Muy bien, vamos a dar inicio. Buenas noches, de nuevo. Buenas noches, licenciado. Gracias. Ahí rogándoles a los que... Vamos a poner una presentación que es únicamente una guía, ¿verdad? No tiene mayor contenido y nos va a servir ahí para no perder el sentido. Recibí algunas observaciones de la clase anterior y algunos compañeros nos compartían que íbamos un poco rápido. Entonces, pues quisiera preguntarles para efectos, bueno, la tecnología la graban y la vuelven a escuchar, o si me pueden escribir en el chat si prefieren que lo hagamos más magistral y voy dictando más despacio las definiciones para que tomen nota. Evidentemente las definiciones sí son parte de los documentos a utilizarse para la evaluación, ¿verdad? Entonces, pues si ustedes prefieren, yo voy más despacio en el tema de definiciones para que a ustedes les quede bien claro, ¿verdad? Y puedan tomar nota. Entonces, vamos a modificar un poquito la metodología para que tengan ahí, o no sé si toman nota en la computadora o en cuaderno. Y entonces voy a tomar yo las consideraciones para ir un poco más despacio. Bueno, la semana pasada yo, aprovechando de hacer un poquito de comentarios con relación a las tareas, realmente hay de todo, ¿verdad? Entonces, pero a mí me gusta más resaltar lo positivo. Unos cuadros sinópticos bastantes interesantes, se ve el esfuerzo, varios trabajos también que fueron más, como dice la Municipalidad de Guatemala, más allá del deber, ¿verdad? Entonces, importante porque al final son instrumentos de trabajo para ustedes. Ya califiqué alrededor de 70 trabajos, tengo pendiente todavía algunos otros, pero interesante ejercicio. Hay otros que sí también dejan mucho que desear, ¿verdad? Un parrafito que le ponen es más grande la carátula que el contenido. Al final, repito, son instrumentos de estudio que les van a servir a ustedes, ¿verdad? Entonces, vale la pena que se esfuercen, y algunos pues que los presentaron tarde no es posible que tengan la puntuación completa. Pero al final, repito, son insumos de trabajo que les van a servir a ustedes en su trabajo, en su estudio, así que son ustedes los que le tienen que dar el tiempo y la dedicación necesaria. El día de hoy vamos a ver el último punto del contenido de la primera unidad del programa de estudios. Dejaríamos pendiente para las subsiguientes clases la unidad número 2, que es el estado, porque la unidad 1 y 2 es lo que comprende el primer parcial. Entonces vamos a ver para que participen. El tema de hoy es fuentes del derecho internacional público. Entonces, como ya son estudiantes del 9º semestre, quiero preguntar qué es una fuente del derecho o de dónde proviene el tema fuente, para ya ir a lo específico que es la fuente del derecho internacional público. Vamos a ver quién quiere ahí opinar. No veo ni una cámara, no sé si... Buenas noches, Lic. Yo entendería como una fuente el origen del derecho, Lic. Muy bien, el origen del derecho, solo que no vi ahí quién era, pero siempre les encargo levantar su mano, que así yo puedo ubicar en el montón de cuadritos que tengo aquí quién es. Muy bien, ¿de dónde surge? Hendrix le saluda. Gracias, Hendrix. Mucho gusto. A ver, ¿quién más? Jonathan, Estuardo Batz. Gracias, Lic. Buenas noches. Pues yo considero que lo que llevamos de estudio de derecho se ha considerado que la costumbre, en tema general, ¿verdad? La costumbre y la jurisprudencia han sido las fuentes principales del origen del derecho, ¿verdad? Muy bien, esa sería alguna de la división, ¿verdad? Las clases de fuente del derecho. Muy bien, Jonathan. Bien, gracias. Gracias a usted. Vamos a ver Orlando Medina. Buenas noches, Rick. Los tratados y costumbres serían fuentes del derecho internacional público. Ok, del derecho internacional público. Yo quiero ir un poco más a lo filosófico y que hablen un poquito más. ¿Qué entendemos por fuente del derecho? ¿Verdad?
Licenciado, buenas noches. Buenas noches, Yo David. entiendo como la fuente son hechos que han ocurrido son hechos en el pasado que han ocurrido para formar cada una de las normas que han dado origen al derecho. Muy bien. Es lo que da origen, ¿verdad? Creo que es excelente aporte. La fuente da origen. Vamos a ver, Norma, Carolina. Sí, gracias. Pero lo que decían los compañeros da origen hablaron sobre la costumbre, ¿verdad? La jurisprudencia, ¿verdad? Que hay escrito de jurisprudencia en los estados, ¿verdad? Sobre el derecho internacional público. Y yo miraría también la doctrina, ¿verdad? De los diferentes autores que han estudiado sobre este tema. Entonces, podríamos poner ese aporte, ¿verdad? De lo que los jurisconsultos o los profesionales en derecho se han especializado en este tema. Excelente, muy bien. La doctrina también, ¿verdad? Gracias. Eso complementa lo que dijo Orlando. Ya yendo al tema de las fuentes del derecho internacional público, ¿verdad? Pero seguimos. Cristian, ahí tengo varias manos levantadas. No sé si quieren seguir aportando el mismo tema. Sí. Cristian. Sí, podrían ser también causas, hechos y fenómenos que generan o le dan vida al derecho internacional. Muy bien, que le dan vida, ¿verdad? Fuente de dar vida. Gracias, Cristian. Erika. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, licenciado. Me gustaría aportar que las fuentes tradicionales del derecho son las fuentes reales, como por ejemplo la pandemia que actualmente vivimos. Las fuentes formales son aquellas que se obtienen a través de un proceso de creación de ley. Estas pueden ser emanadas a través de los órganos internacionales. También están las fuentes históricas. Estas se refieren a los documentos, hechos históricos que se estudian y que proporcionan fuentes para que tengamos un punto de inicio y así crear más leyes. Por otro lado están las fuentes específicas, que pues estas serían como emanadas igualmente pues de los órganos internacionales que están vigentes, entonces eso sería algo más específico. Excelente, Erika. Usted me ahorró un 40% de la clase, ¿verdad? El que entiende las fuentes del derecho, las fuentes puras, ¿verdad? Que son las formales, las reales y las históricas, entiende, pero en un tronar de dedos, las fuentes del derecho internacional público. Así que gracias, Erika, ahí por ponernos en contexto. Y tengo un último aporte de Norma. Carolina. No, ya hablé, perdón, no bajé la mano, perdón. Bueno, muy bien. Entonces, para ir a la génesis, ¿verdad? Cuando hablamos de fuentes del derecho, bueno, ahí está. Por muy burdo que se vea, pero yo prefiero ver los ejemplos y se los había puesto desde antes, eso es fuente, ¿verdad? Ahí no se las va a olvidar. ¿Por qué se llaman fuentes? Porque la fuente es dar vida, es de donde nace, ¿verdad? Entonces, si yo quiero llenar, si ven la poza que se ve abajo, ¿verdad? Yo quiero llenar de agua, ¿a dónde voy? A la fuente. Entonces, la poza va a ser la norma, ¿verdad? El derecho internacional, y lo que tenemos que averiguar es la fuente, y la fuente va a significar de dónde surge. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, de dónde surge, ¿verdad? Entonces, algunos autores hacen estas dos clasificaciones, de las cuales voy a pasar muy rápido, no me voy a detener, porque no son las clasificaciones que han sido consensuadas a nivel internacional. Algunos autores las clasifican que hay fuentes en sentido estricto y fuentes en sentido amplio. Otra división sería fuentes directas e indirectas, fuentes principales y fuentes secundarias, ¿verdad? Ahí hay algunos autores que consideran que esa es la clasificación de las fuentes. Y por otro lado tenemos las fuentes en lato sensu, ¿verdad? Comprendiendo los actos de las organizaciones internacionales. La dividen en jus cogens, en el derecho nacional y en la opinión pública. Sin embargo, esas clasificaciones no son las consensuadas. Si analizamos, si alguien tiene a la mano ahí el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que es la base que regula todo el derecho internacional público, vemos que el artículo 38-1 literalmente establece:
la Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas, debe aplicar a las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen las reglas expresamente reconocidas por los estados litigantes. ¿Qué estamos hablando ahí? Se me fue el nombre de quien nos aportó con las fuentes generales del derecho, ¿verdad? Es la norma. Esas son las fuentes formales. B, dice, la costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho. Aquellas acciones que van a ser repetitivas, que van a ser constantes, ojo, pero que aparte de ser una acción repetitiva, es reconocida mundialmente por los estados. Tiene una doble condición, ¿verdad? No solo es la acción repetitiva, sino que tiene un reconocimiento por los estados. Inclusive estamos viendo en el numeral A que nos habla de los estados litigantes. Entonces obviamente son estados que se han adherido a un consorcio internacional. En el numeral C, el Estatuto de la Corte establece los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas, ¿verdad? Obviamente al tener, mencionábamos nosotros, ¿verdad?, los elementos del Estado, vemos que el Estado tiene dentro de sus principios que exista un ordenamiento jurídico. Entonces, ese ordenamiento jurídico va a permitir, ese ordenamiento jurídico va a permitir que sea concebida como una nación civilizada, ¿verdad? Una nación ordenada, una nación con normas, con reglas. Y de las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones como medio auxiliar para la determinación de las reglas del derecho. ¿A qué nos estamos refiriendo con ese literal de? A lo que algunos de ustedes aportaban como la jurisprudencia y la doctrina. Únicamente que aquí ya vemos un nivel bastante más amplio, globalista, ¿verdad? Y lo eleva, si ustedes ven, dice a los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones, ¿verdad? Entonces tiene que ser un doctrinario, un jurista, un juez, que sus doctrinas o sus sentencias tengan cierta trascendencia para los estados que conforman el mundo, ¿verdad? El consorcio de las naciones. Entonces vamos a ver ahí, ¿verdad? Es importante, vean el fundamento de donde surge, ¿verdad? Donde están normadas las fuentes del derecho internacional. Artículo 38-1 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Entonces, teniendo esa concepción normativa, ¿verdad? Eso es lo que está regulado. Vamos a ver la división de las fuentes del derecho desde un punto de vista académico, ¿verdad? Y esta es la división generalizada que existe a nivel doctrinario. Entonces vamos a tener fuentes principales, ¿verdad? Que es la clasificación, fuentes secundarias y fuentes posibles. Repitiendo, la clasificación doctrinaria tiene 3 tipos de fuentes: fuentes principales, fuentes secundarias y las fuentes posibles. Recuerden ahí quién fue a la que le comenté que me había ahorrado el 40% de la clase. Yo, licenciado. Erika, para servirle. Erika, gracias Erika, disculpe. A ver, ¿cuáles eran las fuentes del derecho a las que usted nos hizo referencia? Me hice referencia a las formales, a las reales y a las históricas. Muy bien. Entonces, veamos la clasificación de las fuentes del derecho puro, ¿verdad? Son las que usted expuso, esas 3. Pero las fuentes del derecho internacional público, o sea, son parecidas porque tienen una misma génesis, ¿verdad? Son fuentes del derecho, pero en su especialidad las vamos a dividir en principales, secundarias y posibles. De ahí ya pueden ustedes hacer un subcuadro comparativo de la diferencia de las fuentes del derecho y las fuentes del derecho internacional público. Gracias, Erika. Entonces vamos a entender las fuentes principales con una clasificación de los convenios internacionales y de la costumbre. ¿Por qué son fuentes principales? Porque sobre las fuentes principales es donde descansa, ¿verdad? En el momento que yo tengo que analizar, interpretar o regular las normas que van a regir el derecho internacional
a lo primero que voy a acudir son a mis fuentes principales. Si no está normado en las fuentes principales, entonces por eso se llaman, vienen las secundarias, ¿verdad? Voy a mi segunda clasificación. Y si no logro agotar mi problema o mi situación con las fuentes secundarias, entonces voy a analizar una fuente posible. Esa es la lógica de las fuentes del derecho. De ahí va a surgir el derecho, en ese orden de ideas. Entonces vamos a buscar nuestra primera definición de convenio internacional como una fuente principal del derecho internacional público. Al convenio, ¿verdad? Es denominado doctrinariamente como una codificación lato sensu, ¿verdad? Una codificación en sentido estricto, ¿verdad? La codificación es tomar un código, ¿verdad? Un convenio internacional, un tratado internacional que lo voy a tener documentado, está en sentido amplio, ¿verdad? En sentido estricto. Entonces, eso ahí es donde surge el famoso principio pacta sunt servanda, ¿verdad? Donde hay un acuerdo de voluntades entre dos o más estados o entre un estado y un organismo internacional y establecen las reglas del juego que van a ser aplicables a todos aquellos que se van a vincular a través de un convenio. Definimos entonces qué es convenio. Y el convenio es un acuerdo escrito entre dos o más estados que establecen normas de conducta, de cooperación o de política. Repito la definición. Un convenio es un acuerdo escrito entre dos o más estados que establecen normas de conducta, de cooperación o de política, ¿verdad? Algunos tratadistas consideran que la firma de estos convenios internacionales va a resultar como una renuncia a cierta soberanía. ¿Por qué la renuncia a la soberanía? Porque estoy adquiriendo ciertas obligaciones frente a otro país, ¿verdad? Entonces las obligaciones van a estar encima de mis propias decisiones. Entonces algunos tratadistas consideran que esto implica la firma de un convenio internacional va a representar la renuncia a cierta soberanía por absorber, ¿verdad?, la normativa a través de un convenio internacional. Esencial es para una fuente principal, ¿verdad?, como un convenio internacional, el reconocimiento por parte de dos o más estados de una regla como norma del derecho internacional. Una vez yo firme el convenio internacional, yo no puedo hacer caso omiso de ella, ¿verdad? Es parte del derecho y ya es aplicable por normalmente un largo plazo, ¿verdad? Los convenios y tratados internacionales generalmente son por plazos muy amplios y las cláusulas de terminación están condicionadas muchas veces a las relaciones económicas, políticas, sociales e históricas que existen entre los países que los signan. Por su parte, ¿verdad?, los tratados los vamos a definir como instrumentos de cooperación internacional, instrumentos de intercambio comercial, instrumentos de intercambio tecnológico, instrumentos de desarrollo. Estos van a ser instrumentos que vienen a demostrar en cierta medida el carácter dinámico del derecho internacional, ¿verdad? Va a tener ya puntos concretos de cooperación, de intercambio tecnológico, de desarrollo, y tienen el tratado termina siendo como un contrato, ¿verdad?, internacional entre dos o más naciones. ¿Alguna duda con la definición de convenios y tratados? Licenciado, perdone. Licenciado, perdone, su audio está apagado. Sí, Gerlin, dígame. Gracias, Giovanni. Buenas noches, licenciado. Solamente si sería tan amable de repetir la definición de tratados, por favor. Son instrumentos de cooperación internacional, instrumentos de intercambio, instrumentos de intercambio tecnológico, instrumentos de desarrollo
que demuestran el carácter dinámico del derecho internacional. Gracias, licenciado. Muy bien, y les dejo de tarea que enlisten 5 convenios y 5 tratados, ¿verdad? Por lo menos hagan la lista para que vean cuáles son, por ejemplo, qué tratados ha firmado Guatemala como Estado, qué convenios ha ratificado Guatemala, ¿verdad? Únicamente la lista, no vamos a ver procedimiento, ¿verdad? Todavía, ni vamos a ver contenido. Entonces ahorita es para, recuérdense que estamos viendo todavía las fuentes del derecho. Bueno, la segunda fuente principal del derecho es la costumbre, ¿verdad? Y la costumbre es definida como la forma de comprobar una práctica generalmente aceptada como derecho. Y esta costumbre va a tener algunos elementos, ¿verdad? El primero, que es un elemento material que consiste en el acto mismo, ¿verdad? Es la acción repetitiva en la costumbre. Y el segundo elemento es un elemento formal o psicológico. Y ese va a ir específicamente a la convicción en que la repetición de este acto la va a ser obligatoria, no solo para mi costumbre, sino que pasa a ser costumbre entre los demás estados. Por ejemplo, en el derecho internacional, cuando un presidente convoca una reunión, ¿verdad? No está escrito que tienen que asistir los demás presidentes, pero si es el presidente el que está convocando, normalmente van a asistir a esas reuniones los otros presidentes, ¿verdad? No asiste un canciller, un embajador o alguien de menor rango, ¿verdad? Es algo que no está escrito, pero es algo que se acostumbra a hacer, ¿verdad? A diferencia de un evento internacional, por ejemplo, que lo está convocando el embajador designado, entonces lo pueden integrar ese foro los embajadores de cada uno de los países. Entonces es parte de la costumbre, ¿verdad? Que no solo consiste como un acto, ¿verdad? Sino que al mismo tiempo es normal o comúnmente aceptado entre los distintos países. Por ejemplo, si un presidente convoca una reunión internacional y manda del presidente a un delegado, es tomado como que fuera un desprecio, ¿verdad? Un rechazo. Entonces no es algo que esté regulado, pero es algo que se acostumbra a hacer y esta práctica repetitiva va a permitir, ¿verdad? Posteriormente que nazca o no a la vida jurídica determinado convenio o tratado. Y ya con eso surge la norma, ¿verdad? Entonces, la costumbre como una fuente del derecho. Esta práctica concuerdan muchos estados, ¿verdad? En relación con una situación que cae dentro del dominio de las relaciones internacionales. En las relaciones entre un estado y otro va a ir inmersa esa costumbre, ¿verdad? Hay por ejemplo, está la parte diplomática, está la parte, por decirles algo, yo no voy a ir a hablar mal a un estado donde tienen relaciones internacionales con otro estado con el que hay guerra, por ejemplo, ¿verdad? Entonces son cosas que no están normadas, no son prohibidas, pero la costumbre me hace a mí mantener la cordura para evitar que esas relaciones internacionales tengan algún tipo de ruptura. Otra situación que se da en el tema de la costumbre es que la práctica debe ser continua y repetida durante un periodo considerable de tiempo, ¿verdad? O sea, son prácticas que han venido sucediendo durante mucho tiempo y por lo tanto pasan a ser normalmente aceptadas. Recuérdense que en mucho de las relaciones internacionales, por ejemplo, en los estados donde existe monarquía, ellos conservan esa relación diplomática política, ¿verdad? Entonces hay algunos actos donde los presidentes o los monarcas han participado en determinada toma de posesión y les visitó el presidente que están invitando. Como una deferencia se acostumbra a que el otro asista, ¿verdad? En reciprocidad a la participación del principal. Entonces,
son actos repetitivos por un periodo considerable de tiempo que se mantienen y van a dar, ¿verdad?, los acuerdos entre estos estados, dar vida a un convenio o un tratado internacional. Y esta conducta, repito, va a ser aceptada normalmente por los estados. Va a permitir que esas relaciones internacionales se consoliden y eso va a derivar en prácticas particulares que se consuman en un tratado o un convenio internacional. La costumbre normalmente migra a la codificación, ¿verdad? Cuando la costumbre se codifica, entonces subimos de nivel y estamos frente a un tratado o un convenio internacional. Entonces la codificación va a ser ese puente, ¿verdad?, entre la costumbre, la evolución de la costumbre, que pasa a ser un tratado o un convenio internacional. Es importante, ¿verdad?, que consideremos que un tratado multilateral viene a ser una codificación del derecho consuetudinario, ¿verdad? Repito, el puente que existe entre la costumbre y el tratado es la codificación, es escribir, ¿verdad? Es documentar esas normas y una vez estén documentadas, estaríamos frente a una fuente principal del derecho clasificada como convenio o tratado. Y la excepción a esto sería todo lo contrario, ¿verdad? Los ejemplos que yo les daba de las visitas de los presidentes, eso no está normado, pero es una deferencia que se tiene por muchos años, ¿verdad? Si ustedes van a ver, por ejemplo, las tomas de posesión de los presidentes en Guatemala, normalmente viene el rey o el príncipe de España. Es una figura muy tradicional en nuestras tomas de posesión, ¿verdad? Y dice uno, ¿por qué viene el rey o el príncipe? ¿Por qué no viene el de Inglaterra, por ejemplo? Pero bueno, nosotros traemos raíces históricas con el Reino de España, ¿verdad? Entonces, obviamente, las relaciones son muy estrechas, es algo que no está escrito, pero si ustedes busquen, ¿verdad?, los distintos actos de toma de posesión de los presidentes, siempre tenemos la presencia del rey, o el príncipe de España, por esa relación tan estrecha que se guarda con Latinoamérica, ¿verdad? Esa sería la excepción cuando la práctica es repetitiva, pero la misma no se codifica. Entonces nunca va a convertirse en un tratado o en un convenio internacional. Esas serían entonces las fuentes principales, los convenios o tratados y la costumbre. Como fuente secundaria vamos a encontrar la jurisprudencia, pero la jurisprudencia desde un ámbito internacional. En el momento en que, cuando leímos la definición del estatuto, ¿verdad?, de la Corte Internacional, era la única norma que existía, ¿verdad?, el único tribunal que existía en ese momento. Hoy por hoy, por ejemplo, nosotros estamos adheridos a la Comisión Internacional de Derechos Humanos y a la Corte Internacional de Derechos Humanos. Entonces, los fallos de la CIDH vienen a conformar, por ejemplo, la jurisprudencia en temas de derechos humanos aplicables a nuestros estados. Ese cúmulo de fallos internacionales, no existe una obligatoriedad de cumplimiento para todos los nacionales, pero normalmente los fallos subsiguientes, ¿verdad?, o las normas que van a dictar los estados van a ir amparados y no pueden contradecir esta jurisprudencia, ¿verdad?, que es en casos específicos. Entonces, vamos. Licenciado, disculpe, su micrófono está apagado. Aló, perdón, ahí no sé en qué parte, hasta dónde me escucharon. Se acaba de apagar. Sí. Muy bien, gracias, no sé qué pasó ahí, pero gracias por avisarme. Pues les decía que la jurisprudencia van a ser todos esos fallos judiciales internacionales que comprenden las sentencias emitidas por la Corte Internacional de Justicia y el órgano que la precedió, ¿verdad?, o el estado que la motivó. Repito la definición. La jurisprudencia va a ser el conjunto de fallos judiciales internacionales, entendido como las sentencias emitidas por la Corte Internacional de Justicia y el órgano que la precedió. De esa misma cuenta, es bueno considerar
los fallos judiciales nacionales, ¿verdad? Las acciones, por ejemplo, una vez estén concluidas, lo voy a abrir. ¿En qué casos aplica la jurisprudencia en Guatemala? Estamos hablando de fallos judiciales nacionales. Pregunta, ¿en qué casos hay jurisprudencia en Guatemala? Y fundamento legal. Vamos a ver, ¿alguna participación? Ustedes ya terminaron los procesales. Procesales civiles ya terminaron, procesal penal también. ¿En qué caso Guatemala reconoce jurisprudencia dentro del derecho interno? Yo sé, licenciado, que es después de 3 fallos contestes, pero no me acuerdo del fundamento. A ver, Gladys, pero aunque no se lo sepa de memoria, si quiere le doy un par de segundos ahí, lo busca. Eso estoy haciendo, Lick. Muy bien, vamos a ver. Alguien dice ahí 5 fallos, Claudia. Claudia. Son 3 fallos en el mismo sentido, licenciado, y yo creo que el fundamento está en la ley del organismo judicial, creo. Bueno, yo creo que quitemos el creo, vamos a buscarlo y salgamos de dudas. Que si no tenemos... en el artículo 2. A ver, leámoslo porque tenemos que tener claro cuál es la jurisprudencia nacional para poder entender también la jurisprudencia internacional. Artículo 2 de la ley del organismo judicial, fuentes del derecho. Solo quiero ver quién me está hablando, Linda. Ay, perdón, sí, yo. Es que no la miro. Sí, dígame. Muy bien. Artículo 2, fuentes del derecho. La ley es la fuente del ordenamiento jurídico, la jurisprudencia la complementará. La costumbre regirá solo en defecto de ley aplicable o por delegación de la ley, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probado. Muy bien, excelente. Ese es el fundamento de la jurisprudencia. Pero ¿en qué casos va a haber jurisprudencia? A ver, Erika, está levantando la mano. Gracias, Linda. Buenas noches, licenciado. En el artículo 43 de la Ley de Amparo de Exhibición Personal y de Constitucionalidad establece cómo se conforma una doctrina legal y dice la interpretación de las normas de la Constitución y de otras leyes contenidas en las sentencias de la Corte de Constitucionalidad sienta doctrina legal que debe respetarse por los tribunales al haber 3 fallos contestes de la misma Corte. Muy bien, ahí estamos hablando de la justicia constitucional, ¿verdad? La justicia constitucional, el 43 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, establece que después de 3 fallos comunes y contestes, hay doctrina legal, ¿verdad? Entonces puede ser, ¿qué quiere decir esto? Que puede ser aplicable después de 3 fallos en el mismo sentido de la Corte de Constitucionalidad. Yo puedo invocar esa doctrina legal y la Corte de Constitucionalidad evidentemente va a ir en ese mismo sentido, ¿verdad? Cuando yo lo invoque en un mismo caso. Pregunta, ¿y en la justicia ordinaria qué regula la norma? Ahí me hace falta el fundamento, licenciado. Yo sé que son 5 fallos contestes en el mismo sentido para cualquier otra aplicación de leyes ordinarias y 3 en específico para las leyes laborales, pero ahorita se lo busco, disculpe. Excelente, Erika. Solo que no es para leyes laborales. Los 3 fallos son para la justicia constitucional, ¿verdad? Y 5, en efecto, para la justicia ordinaria. Solo tenemos pendiente el fundamento, pero yo veo que aquí hay más de 150 personas en el aula. A ver, Andrea. Si no estoy mal, licenciado, es el artículo 190, 621 y 627 del Código Procesal Civil y Mercantil. Leámoslos, pues. El 190 es cosa juzgada. Las resoluciones en casos que contengan planteamiento de inconstitucionalidad de leyes, reglamentos y disposiciones de carácter general solo causan efecto de cosa juzgada con respecto al caso concreto en que fueron dictadas, pero también tienen efectos jurisprudenciales. El artículo 621
Se entiende por doctrina legal la reiteración de fallos de casación pronunciados en un mismo sentido, en casos similares no interrumpidos por otro en contrario y que hayan obtenido el voto favorable de 4 magistrados por lo menos. Y el artículo 627, si se alegare infracción de doctrina legal, deben citarse por lo menos 5 fallos uniformes del Tribunal de Casación que enuncien un mismo criterio en casos similares y no interrumpidos por otro en contrario. Muy bien, ahí está, ¿verdad? En el tercer párrafo, ahora establece, si se alegara infracción de doctrina legal, deben citarse por lo menos 5 fallos uniformes al Tribunal de Casación. Gracias. Ay, me quitó el nombre, perdón. Andrea. Precisamente en el Código Procesal Civil y Mercantil está establecida la doctrina legal en los casos de casación, ¿verdad? 5 fallos comunes y contestes. Entonces ahí tenemos jurisprudencia nacional, ¿verdad? Entonces los fallos judiciales nacionales van a ser ese conjunto de sentencias emitidas por cortes, tribunales y juzgados, repito, conjunto de sentencias emitidas por cortes, tribunales y juzgados nacionales que conocen algún problema, entre paréntesis, litis, que conocen de algún problema, entre paréntesis, litis, cierro paréntesis, que involucra algún aspecto internacional. ¿Algún ejemplo, digamos, de un fallo judicial nacional que esté vinculado como una fuente del derecho internacional público con esta definición? No sé si saben utilizar el buscador de sentencias de la Corte de Constitucionalidad. ¿Alguien sabe? ¿Ha hecho la búsqueda de sentencias? ¿No? Bueno, les dejo de tarea. Mejor se habilitan su usuario, es algo que van a tener que utilizar. Hay tutoriales en la página de la Corte de Constitucionalidad para poder utilizar. Antes, ¿verdad? La tarea era ir a la biblioteca de la Corte de Constitucionalidad a buscar fallos. Pero ahora la biblioteca de la Corte es virtual. Y ahí están publicadas todas las sentencias que dicta la Corte de Constitucionalidad y uno las puede consultar, ¿verdad? Obviamente para poder ubicar esta doctrina y poder invocarla. ¿En qué casos, verdad, existirían sentencias nacionales que involucren algún aspecto internacional? Por ejemplo, cuando una persona demanda a un patrono en el ámbito laboral y llega hasta la acción constitucional de amparo, la misma es apelada, la conoce la Corte de Constitucionalidad, y en su fundamento invoca algún convenio internacional en el que Guatemala sea parte de la Organización Internacional del Trabajo, ¿verdad? Entonces, si el fallo se lo dan con lugar y el fundamento es un convenio internacional, ¿verdad? Que si es un convenio internacional ratificado por Guatemala es norma, ¿verdad? Pero ese fallo que es nacional va a retroalimentar al derecho internacional público, porque va a ser aplicable, ¿verdad? Y va a generar, evidentemente, recuérdense que en el tema laboral todos los derechos son progresivos. Entonces, todo ese conjunto de fallos, si involucran algún aspecto internacional, también pueden servir para fuente del derecho, porque después los mismos representantes de Guatemala, por ejemplo, en este caso, en la Organización Internacional de Trabajo, puede decir, bueno, el país de Guatemala ha superado a través de ciertos fallos, la normativa establecida en algún convenio internacional. Entonces, estas sentencias nacionales que tratan o están relacionados sobre alguna normativa internacional van a ser concebidas también
como parte de la fuente secundaria del derecho internacional público, específicamente en la jurisprudencia. Vamos a ver la siguiente fuente secundaria del derecho, que es la doctrina, ¿verdad? La doctrina, como bien lo decía alguno de los compañeros o una compañera, va a ser aquellos estudios académicos que han hecho el derecho internacional, los denomina publicistas, ¿verdad? Que han emitido los publicistas. Eso quiere decir que va a ser generalizado para varios países. La doctrina de los publicistas de las diferentes naciones constituye una fuente importante del derecho internacional. Vamos a definir qué son entonces los publicistas y van a ser los más destacados autores académicos que nos han legado por escrito en sus investigaciones, ¿verdad? Repito, publicistas son los más destacados autores académicos que nos han legado por escrito sus investigaciones. ¿Algún ejemplo de algún publicista que ustedes puedan? Sí, Jonathan. Sí, este señor García Maínez, ¿podría mencionar, licenciado? Muy bien, García Maínez. ¿Otro ejemplo? ¿Alguien más? Eso quiere decir que no leen. ¿Qué otros publicistas? Hay uno de apellido Pacheco, pero no me acuerdo el nombre. Vamos a ver, pero será internacional. Vamos a ver, Cristian, está ahí levantando la mano. Santiago López Aguilar, licenciado. ¿Perdón? Santiago López Aguilar. Sí, pero Santiago López Aguilar sería nacional, ¿verdad? Aquí estamos hablando de publicistas que es a nivel internacional. ¿Algún otro autor internacional, algún publicista? Eduardo Juan Couture. Muy bien, Couture. ¿Quién más? Bueno, entonces vamos a dejar ahí, por favor, una lista de 10 autores, que es súper fácil, ¿verdad? Pero sí es recomendable. Si estamos cortos en autores doctrinarios, ¿verdad? Es importante que lean no solo la norma, sino que también autores, porque así es como uno entiende la filosofía del derecho. Los aportes, estoy viendo, vamos a ver, me voy a tener un ratito para ver el chat. Normalmente no veo el chat porque si no me desconcentro, pero ahí hay buenos aportes, ¿verdad? No sé por qué no los quieren hacer en público, pero Hugo Grocio, muy bien, Kelsen, Pufendorf, excelente, Souche, Cabanelas, Savigny, Friedman, Marx y Engel, excelente, ¿verdad? Entonces es parte de publicistas que han tenido incidencia en las fuentes del derecho internacional, excelente. Es importante saber, ¿verdad?, que toda la parte doctrinaria la vamos a encontrar en textos de docencia, manuales, en revistas especializadas, ¿verdad?, en revistas de derecho, en revistas de alta vulgarización, revistas indexadas, conferencias, en foros internacionales, en congresos, ¿verdad? Todo eso va a ser doctrina porque es debate, es de donde surge, ¿verdad? Puede surgir una norma. Entonces, pasamos a la siguiente fuente secundaria del derecho, que son los principios generales del derecho. Y eso se van a conceptualizar como las normas que se encuentran en todos los ordenamientos jurídicos de todos los estados del mundo, ¿verdad? O por lo menos en la mayoría de ellos. Estos principios
voy a repetir, perdón. Principios generales del derecho son aquellas normas que se encuentran en todos los ordenamientos jurídicos de todos los estados del mundo, o por lo menos en la mayoría de ellos. Principios que regularmente han sido aplicados en los tribunales, ¿verdad? Pero que son generalizados. Alguna norma o principio general del derecho que sea aplicable a todos los estados, ¿verdad? Yo me subo en un avión, me voy a otro país y yo naturalmente, desde que llego, sé que son principios generales del derecho. Ejemplos. A ver, Jonathan. Sí, Jonathan. Gracias. Un principio básico, diría yo, que enfocado en derecho penal, por decir algo, el non bis in idem, no se puede juzgar dos veces por el mismo delito. Muy bien, muy bien. Cristian. Principios como el de la igualdad, la libertad, licenciado. Excelente, principios como la libertad y la igualdad, ¿verdad? Son principios que yo llego a cualquier país y no necesito conocer su constitución para saber que está reconocido, ¿verdad? ¿Qué más ejemplos? Vamos a ver. El principio de indubio pro operario y indubio pro reo. Muy bien, los principios de indubio pro operario y indubio pro reo. ¿Alguien más? Bueno, aquí lo importante es que son principios generalmente aceptados en los distintos países, ¿verdad? O en la mayoría de ellos. Tal vez nosotros no conocemos cuál es el procedimiento, ¿verdad? Con el cual podría aportar legalidad. Sí, el principio de legalidad. Precisamente son principios que no sabemos cómo están normados en cada uno de los países o pueden variar, ¿verdad? La normativa. Pero en el fondo el principio es aplicable en cualquier estado del mundo, ¿verdad? Entonces, excelente. Ya no voy a dar yo mis ejemplos porque con los ejemplos de ustedes creo que es suficiente. Entonces, estas serían las fuentes secundarias: la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales del derecho. Jonathan estaba levantando la mano o la olvidó arriba. Bueno, yo creo que la olvidó y se salió. Ya empezó el viernes para él. Y por último tenemos las fuentes posibles, ¿verdad? Que son fuentes que pueden o no surgir si no está generalizado. Entonces, estas fuentes posibles, el nombre de ella deriva, ¿verdad? Es una facultad que tiene la Corte Internacional de Justicia de aplicarlas, ¿verdad? Por eso es posible, puede ser que las aplique. Y ahí vamos a tener la equidad, el jus cogens, la opinión pública y los actos de las organizaciones internacionales. Cuando veíamos la evolución histórica del derecho internacional público, si ustedes vieron el último ítem, ¿verdad? El último tema era las guerras, ¿verdad? Y las guerras, por eso es que surge el derecho internacional público, para establecer esas normas que eviten la confrontación entre los estados. Y que por el contrario, esa soberanía que reclama cada uno de los estados sea reconocida por el estado contraparte, ¿verdad? ¿Por qué somos reconocidos en Guatemala? Porque El Salvador, Honduras y México, que son nuestros vecinos, reconocen nuestras fronteras, reconocen nuestro idioma, ¿verdad? Reconocen que comemos, ellos dicen, vos comes tortillas, sí, pero vos comes pupusas, ¿verdad? Entonces cada uno, y los mexicanos comen tacos. Hasta en eso, ¿verdad? Existe un reconocimiento que aunque pareciera un ejemplo muy inverosímil, pero es ese reconocimiento, como también se reconoce la soberanía, como también se reconocen las normas, como también se reconoce las autoridades, como también se reconoce al territorio, como también se reconoce a la población, ¿verdad? Que la ocupa. Entonces, ese reconocimiento internacional que se va dando entre cada uno de los estados surge a partir de tratarnos de manera ecuánime entre los estados, ¿verdad? Cuando nosotros vemos en el Consorcio de las Naciones, en las Naciones Unidas, por ejemplo,
Vale lo mismo el embajador de Guatemala al embajador de Estados Unidos, al embajador del Reino Unido, al embajador del Salvador. ¿Por qué? Porque el derecho internacional va a buscar que las normas sean normas de equidad, ¿verdad? Entonces, la equidad va a ser esa libertad, ¿verdad? Va a ser esa flexibilidad que va a estar sujeta al consentimiento expreso de las partes en conflicto. Esta equidad va a ser que tenga un carácter facultativo o condicionado, ¿verdad? Que para la relación entre los estados. En letra muerta, vamos a ver que por ejemplo, el common law, ¿verdad? La justicia estadounidense está basada en principios de equidad. Ellos, sus jurados, ¿verdad? Y sus jueces son jueces de derecho, pero quienes toman la decisión muchas veces son jurados de equidad. Son cortes que están integradas no por personas versadas en temas de derecho, sino que son, digamos, la directora de la escuela, el jefe de los bomberos, el presidente de una comunidad, y ellos pueden integrar un jurado de equidad, que son los que finalmente van a resolver si una persona actuó conforme derecho o no, ¿verdad? De igual forma, entonces, esta puede ser una fuente posible del derecho, basada en el derecho natural, ¿verdad? Que el derecho natural siempre va a buscar que todos mantengamos una posición de equidad, y de igual manera los estados, pues es una fuente posible del derecho internacional de que se mantenga siempre la equidad entre los estados. Segundo, es el jus cogens, ¿verdad? Que también es llamado el derecho imperativo. Entonces, el derecho imperativo o jus cogens va a ser esa regla que ha sido aceptada y reconocida como tal por la comunidad internacional. Entonces, la comunidad internacional de estados en su conjunto. Entonces, ese es un derecho. Lick, perdone, se le apagó el micrófono y no escuché toda la definición. ¿Me escuchan o no? Sí, Lick, ahorita sí. Sí, pero se le trabó cuando empezaba la definición anterior. Okay, entonces, perdón, el jus cogens o derecho imperativo va a ser una regla que ha sido aceptada y reconocida como tal por la comunidad internacional de estados en su conjunto. Sí, son aquellos principios generalmente principios generales del derecho aceptados en comunidad. Estos pueden tener su origen, ¿verdad? En los, por ejemplo, considerandos de un tratado, puede ser la parte considerativa o expositiva de un convenio internacional, que van a regular las relaciones entre varios estados, ¿verdad? Entonces lo vamos a encontrar en normativa, pero va a ser lo que la va a inspirar como tal, como la exposición de motivos de un decreto. Tercero, tenemos la opinión pública, ¿verdad? La opinión pública, pues ahora es fácil de definirla. Hace, vamos a ver, un año, que fueron un año y medio, que fueron las elecciones en Estados Unidos, no sé si recuerdan, que hubo unas manifestaciones afuera del Capitolio. Y, por ejemplo, la población empieza a opinar respecto de lo que está pasando, ¿verdad? O cuando son los ataques en Gaza y en Israel, por ejemplo, y la población empieza a condenar esos actos internacionales, y esa opinión pública forza a que, por ejemplo, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o la Asamblea General de Naciones Unidas llegue a determinados acuerdos por esa presión de la opinión pública, ¿verdad? Entonces, esa opinión pública mundial o algún tipo de, por ejemplo, los tweets que se dan ahora de algún senador de Estados Unidos respecto a alguna situación que se está haciendo en Guatemala, esa opinión pública va a venir a pasar a ser una fuente posible del derecho, ¿verdad? Porque puede ser que genere algún tipo de convenio o tratado internacional. Por ejemplo, recuerden que nosotros en Guatemala tuvimos un tratado internacional que era de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala,
¿verdad? Y cuando el gobierno de Guatemala tomó la decisión de no continuar con ese tratado internacional, hubo pronunciamientos de la comunidad internacional, ¿verdad? Que en algún momento forzó o indujo a que continuara dicho tratado internacional, o a la inversa, ¿verdad? Cuando se terminó, pues también hubo determinadas opiniones que indujeron a la terminación de ese convenio. Entonces, la opinión pública, pues la vamos a encontrar en la televisión, ¿verdad? En programas abiertos, en talk shows, en programas de opinión, ¿verdad? La vamos a encontrar en el cine también, ¿verdad? Las opiniones que se van generando en las mismas películas hacen algún tipo de incidencia para determinados problemas internacionales. Lo vamos a encontrar en los periódicos, en la radio, ¿verdad? En las redes sociales, las comunicaciones a través de computadora. Entonces, esa opinión pública también puede ser una fuente posible del derecho internacional. Y por último, tenemos los actos de las organizaciones internacionales. ¿Qué van a hacer esos actos? Por ejemplo, son aquel cúmulo de resoluciones que toman las organizaciones internacionales. En algún momento hay algún tipo de exhortativa. Por ejemplo, cuando se dio el golpe de Estado en Honduras, que fue reciente, no sé si recuerdan, de Maduro, la Organización de Estados Americanos y la Asamblea General de Naciones Unidas emitieron exhortativas, ¿verdad? O en algún momento las condenas que existen contra determinado Estado, por ejemplo Nicaragua, que condenan a cualquier país que tenga relaciones con Nicaragua, con Venezuela, ¿verdad? Entonces, todas esas resoluciones que van a emitir algún Estado o algún organismo internacional viene también a convertirse en una fuente del derecho internacional. Hay algunas condenas también en los temas de guerra y en las agresiones armadas. Algún otro ejemplo son la designación de un depositario de los tratados. No sé si ustedes vieron, hace como 1 o 2 meses, Guatemala ratificó una carta de una manifestación de la Comisión de Ginebra por el tema de la vida y la familia. Y entonces el depositario de esa carta de intención de Ginebra es Brasil, ¿verdad? Entonces vienen las Naciones Unidas, hace una declaración y se le da a un Estado para que él sea el depositario, ¿verdad? Entonces cada Estado puede ir adhiriéndose a esas declaraciones, y en este caso era la Declaración de la Vida y la Familia. Lo pueden poner ahí en Google y buscar, por ejemplo, en qué momento Guatemala se adhirió, porque fue hace como 2 meses a esto. Entonces también todos estos tipos de actos constituyen parte de las fuentes del derecho internacional público. ¿Alguna duda? ¿Estamos claros, Dick? Sí, todo claro por el momento. Muy bien. Para terminar, vamos a ver muy breve dentro de la filosofía del derecho, pues uno siempre se pregunta, ¿verdad? Entonces, ¿existe el derecho internacional público o no existe? ¿Verdad? Son aquellas teorías de ficción del derecho que vieron ustedes al inicio, y la van a ver, creo que ahorita están llevando filosofía del derecho, o ya vieron filosofía. Eso estamos llevando ahorita. Entonces ustedes en filosofía del derecho van a empezar a cuestionarse, ¿verdad? Y está la famosa teoría de la ficción, que el derecho es una ficción que no existe, ¿verdad? Entonces esa misma pregunta nos lo vamos a hacer antes de terminar esta primera unidad, ¿verdad? ¿Existe el derecho internacional? Y hay una corriente que está basada en el escepticismo, ¿verdad? Entonces dicen, no, el derecho internacional no existe porque es una renuncia a la soberanía del Estado, ¿verdad? Yo como Estado existo porque tengo mis normas, tengo mi población, tengo el territorio, y entonces basta con que yo me reconozca Estado, no necesito pertenecer al consorcio de las naciones. Pero los detractores de esta teoría del escepticismo establecen que sí existe el derecho internacional público. ¿Y en qué basan ellos sus argumentos?
en que existen infracciones y sanciones en caso no se cumpla la normativa internacional. Guatemala ha concebido, por ejemplo, ha aceptado y ratificado el convenio 95 de la OIT que regula el salario, ¿verdad? Entonces, si vamos al Código de Trabajo, hay una definición de salario. Pero si vamos al convenio internacional de la OIT, nos dice que salario es ¿verdad? Todo lo que se reciba, usted le llame salario, sueldo, monumento, honorario, sea la forma que fuere, ¿verdad? Y el nombre que le ponga, de todos modos es salario. Entonces, si alguien en Guatemala viola ese convenio internacional, el Estado recibe una infracción por el incumplimiento de esas normas. Entonces, si Guatemala puede ser castigada, ¿verdad? Y le van a poner algún tipo de infracción o le van a poner algún tipo de sanción, quiere decir que el derecho internacional público sí existe, porque va a existir alguna consecuencia en caso yo no cumpla con lo normado a través del derecho internacional público. Y por último está el respeto, ¿verdad? Al derecho internacional. ¿Por qué los estados respetan el derecho internacional? De igual manera, los estados se han organizado para tener una mejor convivencia, y en este caso una convivencia internacional que permite regularizar y organizar, por ejemplo, temas como el uso del mar, como el uso del espacio aéreo, ¿verdad? Como las relaciones diplomáticas, las relaciones comerciales, las relaciones políticas. Pero para poder tener relaciones entre los estados hay necesidad de tener una norma. Y por eso es que los mismos estados han respetado el derecho internacional, que es ese conjunto de normas que van a regir las relaciones entre los estados, ¿verdad? Entre los estados y un organismo internacional, o entre los estados y los particulares. Entonces, finalmente concluimos que sí existe el derecho internacional público, ¿verdad? Por lo menos para nosotros en Guatemala, tanto a nivel jurídico, ¿verdad? Porque nuestra Constitución lo reconoce, como a nivel práctico, ¿verdad? En la vida real nos toca reconocerlo, y como juristas nosotros reconocemos la existencia de un derecho internacional público que sí aplica al campo jurídico de nuestro país. No sé si hay alguna duda. Bueno, entonces si no hay ninguna duda, esos son los temas que trataríamos el día de hoy, de las fuentes del derecho, y como tema secundario la existencia del derecho internacional público. Yo me quedo unos 5 minutitos más por si alguien tiene una duda, y si no hay, pues les deseo un buen fin de semana y nos vemos el día lunes. Por cierto, ya no hice formulario de asistencia porque nos llega un correo, ¿verdad? Tanto a la coordinación académica como a su servidor, de las personas que asisten a la clase y el tiempo que están, ¿verdad? Incluso está ahí clasificado. Entonces ya nos indicaron que no hay necesidad de pasar asistencia porque la plataforma lo hace automáticamente. Así que no se preocupen, no hay que llenar formulario. Les agradezco mucho, les deseo un feliz fin de semana y nos encontramos el día lunes a las 7 de la noche. Feliz noche. Feliz noche, Lee. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado.